Vale, vamos a seguir con la parte que nos quedaba del tema 5 de diferencias. Vamos a colocar esto un poquito. Ahí. Vale. Bien, nos habíamos quedado por el punto 2, si no recuerdo mal, que eran principales modelos estructurales de la inteligencia. El objetivo central de los modelos estructurales ha sido la descripción de la inteligencia humana y la elaboración de sistemas taxonómicos del rendimiento cognitivo, en función de las diferencias individuales encontradas. Para ello, se han seguido dos cuestiones fundamentales: cuáles y cuántas son las habilidades a lo largo de las cuales las personas pueden diferir, y qué estructura presenta el conjunto de dichas habilidades. Pues el estudio de la estructura de la inteligencia se ha realizado fundamentalmente a partir del análisis factorial exploratorio. La inteligencia, al ser un constructo complejo que no puede observarse directamente, puede inferirse a partir del análisis factorial exploratorio del rendimiento cognitivo. Además, algunas de las cuestiones que se trata de responder mediante esta técnica son el número de capacidades que existen, cómo se organizan, etc. 2.1. Principales estructuras de la organización de la inteligencia. En primer lugar, y respecto al número de factores, las propuestas discurren entre las dos posturas esgrimidas inicialmente por Spearman y Thurston. Vamos a ver, dentro de Spearman tenemos la teoría de los dos factores y en Thurston el modelo de habilidades primarias, que pueden ser múltiples e independientes, pero bueno, vamos con cada uno. Empezamos, después de hecho vamos a ver aquí un modelo que ya nos explica un poquito todo, un esquema. Pero bueno, básicamente es que en primer lugar, respecto al número de factores, vamos a ver que las propuestas discurren entre dos posturas, que está Spearman y Thurston. Tenemos con Spearman la teoría de los dos factores, o modelo general de la inteligencia también, llamado, a favor de la existencia de un factor único de carácter general y múltiples factores de carácter irrelevante y específico para cada una de las tareas. Esa sería básicamente la teoría de los dos factores o modelo general de la inteligencia. Un único factor de carácter general y múltiples factores de carácter irrelevante y específico para cada una de dichas tareas, ¿no? Y luego Thurston tiene el modelo de habilidades primarias, que pueden ser múltiples e independientes. En segundo lugar, y en cuanto a la estructura que configuran los factores, existen múltiples concepciones, si bien la mayoría de psicólogos diferencialistas terminarán por considerar que la inteligencia es de naturaleza jerárquica. Muy importante esto, ¿vale? Los diferencialistas terminarán por considerar que la inteligencia es de naturaleza jerárquica. Vemos aquí, lo vamos a ir viendo todo, pero dentro de esta parte de modelos, precursores, y tenemos aquí precursores y aquí jerárquicos, dentro de los precursores unitarios y aquí de aptitudes primarias, vemos a Spearman dentro de este unitario, ¿no os acordáis? Factor único de general, y Thurston y Guilford, Thurston con el modelo de capacidades mentales primarias, que es el que acabamos de citar, y luego Guilford, como nos habla del modelo de estructuras de intelecto, modelo cúbico, que habíamos hecho aquí, de actitudes primarias. Vemos que el unitario es el que justo acabamos de citar, de Spearman. El de la teoría de... Realmente le dicen teoría de los dos factores, pero se lo suele llamar modelo general de inteligencia. El del factor G, no sé si estaréis cansados ya de ver esas preguntas en autoevaluaciones y demás, pero es típica. Entonces Spearman unitarios, ya después vemos dentro de las aptitudes primarias vemos a Thurston y Guilford, como habíamos dicho, con el modelo de capacidades mentales primarias, el de Thurston y el de Guilford, el del modelo cúbico. Luego en los jerárquicos vamos a ir viendo, esto simplemente vamos a ir pasando de cada uno de ellos, simplemente lo tenemos aquí atrás para que cada vez que queramos repasarlo, mirarlo por aquí. Pero hay que dar algo más que simplemente el nombre del modelo y el autor, lógicamente. Entonces vamos a ir dando cada uno. Modelos factoriales no jerárquicos de la inteligencia. Empezamos. Un modelo de inteligencia general, el modelo de Spearman, que acabamos de citar aquí. Modelo general, factor G, vamos. Spearman es considerado el padre del estudio factorialista de la inteligencia. Muy importante, ¿vale? Factorialista, Spearman. Es el padre de ese estudio, ¿no? Además de ser considerado el padre del estudio de la inteligencia, tanto desde una perspectiva aptitudinal, estructural, como procesual. Entre sus invenciones destacan el RHO de Spearman, el coeficiente de correlación para medir la relación entre dos variables ordinales o entre datos intervalo en los que se satisface el supuesto de normalidad. Luego el coeficiente de fiabilidad de Spearman-Brown,
y el análisis factorial. Eso sería dentro de Spearman, ¿vale? Este modelo, el de modelo de inteligencia general, factor G, recibe también el nombre de teoría de los dos factores, veis lo que decíamos antes, modelo bifactorial de la inteligencia, que se corresponde pues con, aquí está, factor G y el factor S. Bien, su teoría general de la inteligencia o teoría del factor G, que la van a llamar también así mucho, ¿eh? Así que quedaos básicamente con esos dos. Los otros también, pero bueno, los nombres más utilizados que yo he visto al menos son estos. Postula la existencia de un único factor de inteligencia, el factor G, que es común a todos los test de capacidades intelectuales, que explicaría pues, el rendimiento de los sujetos en diferentes pruebas, y un componente específico, o factor S. Simplemente acordaos del S pues específico que tiene esa S, pues yo creo que ahí ya se puede sacar, igual que la G de general, y ya está. Factor residual, que se correspondería con la información específica de cada test que no guarda una relación con G, y al que le dio pues muy poca importancia a este factor S. Entonces quedaos bien con eso, que básicamente es eso, la existencia de un único factor de inteligencia llamado factor G, que es común a todos los test de capacidades intelectuales. Ya está. Vale, ese sería dentro del el modelo de inteligencia general de Spearman, ¿no? Luego nos iríamos al de Thurston, según vemos aquí. Simplemente os le doy para atrás para que veáis que llevamos un orden. El de Thurston ya lo conocimos, modelo de capacidades mentales primarias, no recuerdo nada, ¿no? Sí, bien. Pues bueno, modelo de las capacidades mentales primarias independientes, los modelos de Thurston y Guilford, acordaos. El de Thurston y después el de Guilford, que era el de los cubos, no recuerdo mal, ¿no? El modelo cúbico, efectivamente. Vale, pues entonces, modelo de capacidades mentales primarias de Thurston. Como ya hemos visto, este autor, al igual que Spearman, también contribuyó al ámbito estadístico-matemático en diferencias individuales, desarrollando entre otros pues el análisis factorial múltiple, muy importante, ¿vale? Análisis factorial múltiple. Y un tipo de rotación factorial que permite encontrar la estructura factorial más simple, pero aunque ambos se basaron en la misma técnica, que es el análisis factorial, para estudiar la estructura de la inteligencia, llegaron a conclusiones opuestas. Y esto es muy importante entenderlo, ¿vale? Thurston, al igual que Spearman, también contribuyó básicamente pues, al ámbito estadístico-matemático. Entonces, desarrolló, entre otras cosas, que no aparecen, pero bueno, otras cosas, el análisis factorial múltiple y un tipo de rotación factorial. Y eso le permitió encontrar pues, una estructura factorial más simple. ¿Qué es lo que pasa? Aunque ambos se basaron en la misma técnica, que es el análisis factorial, tanto Thurston como Spearman, para estudiar esta inteligencia o esta estructura de la inteligencia, llegaron a conclusiones opuestas. Y este es el rollo. Thurston postuló la existencia de 7 factores independientes entre sí, que daban cuenta de todas las correlaciones obtenidas entre distintos test de inteligencia. Esto le llevó a considerar inicialmente dos aspectos. Spearman estaba equivocado al postular un factor G de carácter único y general, y para Thurston la inteligencia representa un perfil constituido por el grado de relieve mostrado por cada una de las capacidades primarias, por lo que es más acertado evaluar la inteligencia teniendo en cuenta las actitudes básicas que la componen y no decir que, bueno, pues factor G único general. Bien. Vemos en el cuadro 5.13 el modelo de capacidades primarias de Thurston. Nos aparece dentro del cuadro, atendiendo la guía del 2017-18, solo deben conocerse los nombres de los factores, por lo que no figuran las definiciones. Entonces, quedémonos con los nombres de los factores, ¿vale? Razonamiento inductivo y memoria, luego capacidades numéricas, rapidez perceptiva y visualización espacial, y comprensión verbal y fluidez verbal. Bien, entre los aspectos que influyeron en la obtención de diferentes resultados con respecto a Spearman, figuran los test administrados, que sería pues por un lado Thurston empleó más test y estos debían responderse en un tiempo máximo, y por otro los tipos de test eran diferentes, mientras que Spearman realizaba una estimación conjunta de una capacidad concreta. Thurston trataba esta misma capacidad en test separados. Entonces entendamos como Thurston, dentro de los test administrados me refiero, Thurston emplea más test y estos debían responderse en un tiempo máximo, y por otro, los tipos de test eran diferentes. Mientras que Spearman realizaba una estimación conjunta de una capacidad concreta. Thurston lo que trataba era esta misma capacidad en test separados.
Los sujetos estudiados, pues mientras que Thurston administrado sus test a estudiantes universitarios, más homogéneos entre sí, Spearman utilizaba muestras más heterogéneas. Importante. El tipo de rotación factorial empleado, pues mientras que Spearman utilizaba una rotación oblicua, que permite que los factores estén relacionados entre sí, Thurston empleó la ortogonal, que agrupa en factores independientes los tests que correlacionan mucho entre sí. El reconocimiento de ambos autores de sus diferencias y limitaciones les llevarían a acercar sus posturas e incluso a realizar cambios en su proceder metodológico, como vimos en el cuadro 5.10. Vemos ahora, en el apartado B2, aquí el modelo cúbico, Guilford. Si le damos para atrás, siempre no os quiero liar mucho subiendo y bajando, pero bueno, simplemente para que veamos, ves Spearman, Thurston, vimos el versus, vimos cómo llegaban a un acuerdo, por así decir, un híbrido. Y luego está Guilford, que era el del modelo cúbico, modelo de estructuras del intelecto, también llamado, si no recuerdo mal. Pero bueno, básicamente es eso, modelo cúbico de la estructura, ahí está, del intelecto de Guilford. Aunque influenciado por Spearman, este autor rechazó la validez del... Estuvo influenciado por Spearman, y Spearman era el que decía lo del factor G. Él estaba influenciado por él, pero rechazaba su validez del factor G. Y de hecho planteó un modelo que postula que la inteligencia está compuesta por 120 habilidades o aptitudes independientes, que derivan de la combinación de 3 dimensiones. Guilford utilizó la técnica del análisis factorial con rotación ortogonal. Esto hay que sabérselo clavado. Guilford, tema del modelo cúbico, 120 habilidades o aptitudes independientes, no estaba de acuerdo con el factor G, lo cual lo rechazó, aunque estaba influenciado por Spearman. Utilizó pues esa combinación de 120, una combinación de 3 dimensiones. Y además, y esto es muy importante, Guilford utilizó la técnica de análisis factorial con rotación ortogonal. Ortogonal. Es importante, porque Spearman, si recordamos bien, había utilizado la oblicua. La ortogonal era de Thurston también. Entonces, importante esos detallitos, ¿vale? Porque hay muchas preguntas de ese estilo. No son esta materia, en preguntas no es que sean muy difíciles. Simplemente pues que vas un poquito al detalle, como siempre, en la UNED. Entonces, bueno, nos quedamos con esa rotación ortogonal, pues que iba a favorecer la obtención de factores independientes e impedía hallar un factor general, lógicamente. Vale, perfecto. El modelo de estructura del intelecto, también llamada, es lo mismo modelo cúbico, se conoce también como modelo cúbico de Guilford por su estructura en forma de cubo. Para Guilford, la morfología de la inteligencia se puede representar a partir de un cubo tridimensional, general conformado por 120 cubos pequeños, como hemos dicho, o aptitudes mentales independientes, correspondientes pues a la combinación de los elementos que la constituyen. Como ya se ha comentado en su versión más reciente, planteó la existencia de 150 aptitudes mentales primarias. Ya veis, de 125 120 se pasaron a 150 aptitudes mentales. La versión más reciente, quiero decir. Planteó esa existencia. Luego en el cuadro 5.14, en el modelo cúbico de la estructura del intelecto de Guilford, atendiéndonos a la guía más actual sobre lo que tenemos que estudiar y demás, del 2017-18, nos dice que solo deben conocerse las 3 dimensiones y su definición, y ubicar cada componente dentro de su dimensión, pero sin estudiar su definición, porque las definiciones de los componentes no van a figurar aquí. Está muy buena aclaración. Vamos a ir viendo. Operaciones mentales. Alude a las actividades cognitivas involucradas en el procesamiento de la información. Dichas operaciones pueden responder a los siguientes procesos: cognición, memoria, producción convergente, divergente y evaluación. Esa sería una de ellas, ¿vale? Vamos a ver 3 dimensiones, que son las que tenemos que saber, y su definición, y ubicarlas dónde, pero no tenemos que saber, pues no tenemos que meternos a las definiciones de los componentes y demás, ¿vale? Simplemente es eso, operaciones mentales, que va a aludir pues a las actividades cognitivas que están involucradas en el procesamiento de la información. Vale, y dichas operaciones pueden responder a los siguientes procesos, que son lo que acabamos de decir: cognición, memoria, producción convergente, divergente y evaluación. En cuanto a los contenidos, se refiere pues al tipo de información, lo que contiene,
que las personas procesan. Pues los contenidos pueden ser de 4 tipos, figurativos, simbólicos, semánticos y conductuales. Y por último, productos. Entonces, tenemos esas 3 dimensiones: operaciones mentales, contenidos y ahora productos. ¿Qué es productos? El resultado, pues, de las diversas operaciones realizadas con los distintos contenidos. Esos contenidos, ese tipo de información que las personas procesan, una vez resueltas las diversas operaciones que se realizan con los distintos contenidos, salen los productos. Entonces, estos pueden ser de 6 tipos, muy importantes, ¿vale? Unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones. Vale. Bien, este modelo ha recibido diversas críticas. ¿Por qué? Debido fundamentalmente a el uso de la rotación ortogonal, como habíamos dicho antes, que fuerza dimensiones independientes e impide detectar correlaciones entre los factores, imposibilitando la obtención de factores más generales. B. El modelo se muestra en claro contraste a la mayoría de modelos factoriales. Y C. Es tan complejo que es imposible llevar a cabo una verificación empírica completa. Entonces, ¿cuáles son las críticas que tiene esto? Rotación ortogonal, el contraste a la mayoría de los factores, a los modelos factoriales, y la complejidad, porque es tan complejo que ya es imposible llevar a cabo una verificación empírica completa. Aún así, a pesar de estas críticas, el modelo de Guilford es de gran utilidad para la construcción de test de inteligencia y está claramente vinculado a los procesos cognitivos. Finalmente, este modelo presenta pues, una distribución gráfica distinta a la de los modelos jerárquicos tradicionales, ya que sigue la formulación de la teoría de facetas de Louis Goodman. Para Goodman, una faceta clasifica los elementos de un área de interés en varios tipos. El modelo Radex de Goodman, que presenta pues, la inteligencia en un modelo circular de polaridades cartesianas, en el que G ocupa el centro de la circunferencia, y la cercanía o lejanía de las habilidades va a hacer referencia al grado de complejidad de las mismas. Cuanto más cerca del centro, pues mayor saturación de G. Quedaos muy bien con eso, ¿vale? Cuanto más cerca del centro, mayor saturación de G. Modelo Radex de Goodman, bueno. Un poco eso. Ahora, modelos factoriales jerárquicos de la inteligencia. Si nos vamos para arriba y vamos a este cuadrito de aquí, veis que ya dimos los precursores, comunitarios y actividades primarias. Vamos, que vimos a Spearman, a Thurston y a Guilford. Conforme acabamos esto, y esto es muy importante diferenciarlo, este corte, nos vamos a los jerárquicos, que vamos a ver que son puros, mixtos, bueno, lo vamos a ver ahora. Y vamos a empezar, ya veis aquí, lo que os decía yo, jerarquías puras, modelos clásicos de Barth y de Vernon. Nos vamos para arriba y vemos modelos clásicos, ya veis, jerárquicos puros, clásicos, Barth y Vernon. Modelo jerárquico de niveles mentales y modelo jerárquico de la inteligencia. Es un poquito lioso a lo mejor acordarnos de tantos autores y demás, puede ser, pero simplemente coger ese esquema incluso y tenerlo siempre delante. Y a la hora de repasar ya se va a ir quedando eso. Es muy importante la parte esquemática. Cuando veáis que hay muchísimos autores con distintas obras, con distintos modelos, con distintos lo que sea, viene muy bien hacer un modelo de jerarquías o de cómo se le quiere llamar, un esquema, básicamente, aclarando bien la diferenciación entre unos y otros, aunque el de arriba que os acabo de enseñar sea muy básico porque simplemente pone los nombres y demás, con los modelos asociados a cada autor, ya vale bastante para una primera lectura. Si ya te quedas con ese modelo ya has hecho bastante, porque después lo demás son detalles. Pues que tiene 5 niveles, pues que no sé qué, pues este factor, pues el otro utiliza un ortogonal, el otro el oblicuo. Esos son los detalles. Y eso después incluso en el propio esquema ya se le puede poner, este es oblicuo, este ortogonal, este tiene 5 fases, este tiene 3. Y se va completando. El rollo es intentar querer abarcar todo esto de primeras y frustrarse al no conseguirlo y parar. Ese sería el error. A mi juicio, pero bueno. Poquito a poco. Modelos factoriales jerárquicos de la inteligencia. Entonces, estos modelos plantean que la inteligencia se organiza en torno a una estructura jerárquica de corte piramidal, como ya sabemos, jerárquico, distribuyéndose en distintos niveles con sus correspondientes factores, y dentro de un continuo de especificidad, multiplicidad. Entonces, entremos al esquema. Jerarquías puras. Los modelos clásicos de Barth y Vernon, lo que acabamos de ver. Por jerarquías puras, ¿qué se entiende? Pues aquel tipo de estructura que establecen distintos niveles que van desde una gama más o menos amplia de aptitudes primarias a un factor general único. Ya vemos que va haciendo así hasta un factor general. Bueno, lo vamos a ver ahora mucho mejor.
Dentro del modelo jerárquico de niveles mentales, dentro de estas jerarquías puras, es jerárquico, pura, clásica, y después abajo ya nos metemos con Barth y con Vernon. Vamos con Barth. Modelo jerárquico de niveles mentales de Barth. Cyril Barth estuvo influenciado por las ideas de Galton y de Spearman y contribuyó a la mejora del análisis factorial y a la investigación en inteligencia y su heredabilidad. Barth entiende la inteligencia como una capacidad general, cuya estructura es un sistema jerárquico de niveles mentales, por lo que la inteligencia general sería una capacidad integradora, presente en todos los niveles. El modelo se compone de 5 niveles, con diferente grado de complejidad funcional y cognoscitiva, siendo el grado más bajo el de la sensación y el más alto el del factor G. Entonces, entendamos que Barth lo que él entiende dentro de la inteligencia la va a entender como una capacidad general, que va a tener una estructura, un sistema jerárquico de niveles mentales. Entonces, dice que la inteligencia general sería como una capacidad integradora, que va a estar presente en todos los niveles. Entonces el modelo se va a componer de 5 niveles con diferente grado de complejidad funcional y cognoscitiva, siendo el más bajo el de lo que es la sensación y el más alto el del factor G. Esa es un poco la idea, ¿vale? Luego tendríamos el de Vernon. Philip E. Vernon, quedaos con Vernon y ya está, tampoco creo que haya ni que decir los apellidos o el nombre compuesto. Estuvo influenciado pues por Spearman y por Barth. Ya veis un poco por dónde van los tiros, ¿no? Si antes Barth estaba por Galton y Spearman, aquí es lo mismo, simplemente que ya no coge a Galton, coge Spearman y luego Barth, que es el continuador en cierto modo. Entonces su modelo se basa en su concepto de inteligencia C, muy importante también, y postula que la inteligencia se compone de diversas capacidades que se ubican en una estructura jerárquica de 4 niveles de generalidad. Vamos a diferenciarlos bastante bien entre uno y el otro, porque uno son 5 niveles y el otro son 4. Y entender esa capacidad general, capacidad integradora, entrecomillado. Y lo que tiene Vernon es la inteligencia C, concepto de inteligencia C. ¿Y qué postula? Pues la inteligencia se compone de diversas capacidades que se ubican en una estructura jerárquica de 4 niveles de generalidad. Primer nivel, factores específicos, que están relacionados con las habilidades para responder cada test en particular. La especificidad, vamos. A continuación, los factores del grupo de carácter menor que agrupa los factores específicos. El siguiente nivel está formado por 2 factores de grupo mayores que agrupan factores menores. Vamos, el verbal educativo y el espacial mecánico. Y luego, en el nivel de mayor generalidad se va a encontrar un factor de inteligencia general, similar a lo que sería el factor G, y que según Vernon explicaría pues el 40% de la variabilidad de la conducta inteligente. Bien, una vez dadas las jerarquías puras, quiero decir, los modelos de Barth y de Vernon, vemos en el modelo, es un poco coñazo, ando subiendo y bajando, pero bueno, no se me ocurría de otra forma mejor. Jerárquicos puros clásicos, Barth y Vernon, hemos dado los dos. Ahora, una vez dados estos, ¿qué nos falta? Vemos aquí recientes integradores, Gustafson, Carroll. Y luego, bueno, en mixtos también Cattell y Horn, pero bueno, vamos por donde nos toca. Entonces, nos vamos para aquí y vemos jerarquías mixtas, Cattell y Horn. ¿Veis cómo hemos pasado directamente a estas? Dentro de las puras hicimos jerárquica pura, clásica, Barth, Vernon. Y luego mixtos, Cattell y Horn, lo que es el GF y el GC, si no recuerdo mal. Vamos a verlo por aquí. Aquí está. Los modelos, sí, mira, GF, GC. A ver, algo se me va quedando, pero poquita cosa. Jerarquías mixtas, los modelos de Cattell y Horn. Los modelos de jerarquía mixtas no contemplan un factor G. Y esta es la diferencia, esto es muy importante. El que no contemplen un factor G. ¿Y en qué se focalizan? Pues en los factores de segundo orden. El modelo GF o GF-GC, quiero decir, formulado inicialmente por Cattell en el 43, plantea que existen 2 factores generales de inteligencia. 2 factores generales de inteligencia. Ya veis, aquí y aquí, ¿vale? O también, o de segundo orden. Básicamente eso hecho mismo. 2 factores generales de inteligencia de segundo orden.
La inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Esto lo vais a ver una barbaridad en los exámenes, me refiero yo. Bueno, al menos por todos los que he hecho y que fui subiendo a Patreon y demás, es algo súper recurrente esto. El tema de la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Y hay que entenderlo bastante bien. En concreto, considera que la inteligencia se estructura jerárquicamente en 3 niveles de diferente generalidad, por así decir. Está en el nivel más básico, se sitúan los de primer orden, referidos pues a aptitudes mentales primarias de Thurston y algunas de las postuladas por Guilford incluso. Pero bueno, básicamente es eso, aptitudes mentales primarias. Luego, en el segundo, se ubicarían los 5 factores de segundo orden. Importante ahora esto: inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, inteligencia visual, capacidad de recuperación y velocidad cognitiva. Y luego, en el tercer nivel, se encontrarían los factores de tercer orden, que es la inteligencia fluida histórica u originaria, que algunos autores pues identifican con el factor G de Spearman, o inteligencia heredada, y un factor de aprendizaje común. Vamos a mirar ahora esto muy bien, porque esto es un poco así por encima. Ahora, lo importante viene ahora. El cuadro este de aquí, que hay que saberse básicamente muy bien. Cuadro 5.16 y tabla 5.2. Vamos a ver aquí la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Como hemos visto, parte de los modelos de Catlin-Hort de la jerarquía mixta, que plantea los 2 factores generales o de inteligencia de segundo orden, la inteligencia fluida y la cristalizada. Hay que saber diferenciar esto perfectamente. Inteligencia fluida, bueno, ya la veis, simplemente con la F ya sacáis fluido y con la C de aquí cristalizado, ¿no? Si simplemente veis el GF o el GC, quiero decir. Inteligencia fluida alude a la capacidad para adaptarse y afrontar situaciones nuevas de forma flexible, sin que el aprendizaje previo constituya una fuente de ayuda determinante para su manifestación, básicamente configurada por actitudes primarias como pues la inducción y la deducción, las relaciones y clasificaciones figurativas, la amplitud de memoria asociativa o la rapidez intelectual. Presenta una clara relación con aspectos neurofisiológicos y mayor base genética. Quedaos con lo de base genética, eso es muy clave porque suelen preguntar además con esa terminación. Básicamente es una capacidad para adaptarse, para afrontar situaciones nuevas de una forma flexible y y esto es muy importante, sin que el aprendizaje previo vaya a constituir una fuente de ayuda. Entonces, va a haber una clara relación con ¿qué? Con una mayor base genética, con neurofisiológica, que la cristalizada en este caso. Entonces, esa mayor base genética que la cristalizada, importante, alcanzando pues su máximo desarrollo más tempranamente en torno a la adolescencia y tendiendo a disminuir en paralelo al envejecimiento. El deterioro de este tipo de inteligencia puede deberse, por tanto, al envejecimiento normal, como accidentes, enfermedades, etc. Entonces el deterioro en sí de esta inteligencia va a ser pues, el propio paso del tiempo, el mero envejecimiento. Y se considera una inteligencia mecánica, otra cosa importante a tener en cuenta, ¿vale? Esta palabra, mecánica, se considera una inteligencia mecánica que se manifiesta fundamentalmente en tareas mentales simples, semejante pues, al hardware estructural. Y puede medirse a partir de tests que miden el potencial biológico del individuo para aprender o adquirir conocimiento. Metafóricamente representaría así una cascada que fluye y que se encuentra presente en todas las actividades mentales. Fluida. Vamos. Veamos ahora la diferencia con la inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada, para que nos entendamos, básicamente va a depender del aprendizaje que deriva de la experiencia del propio sujeto y demás. Pero bueno, inteligencia cristalizada. Aquel conjunto de capacidades, estrategias y conocimientos que representa el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado a través de la historia de aprendizaje del sujeto. Ya está, eso se entiende bastante bien. Constituida fundamentalmente por aptitudes relativas a la comprensión verbal, el establecimiento de relaciones semánticas, la evaluación y valoración de la experiencia, el establecimiento de juicios y conclusiones, los conocimientos mecánicos o la orientación espacial. Depende en gran medida del aprendizaje derivado de la experiencia previa del sujeto en el ámbito cultural al que pertenece, y a diferencia de la fluida, puede seguir creciendo hasta la vejez. Esto es muy importante, puede seguir creciendo hasta la vejez.
se considera pues una inteligencia pragmática. ¿Veis la diferencia? Antes dijimos una inteligencia mecánica. Ahora quedaos con que esto es una inteligencia pragmática. Parece una tontería, pero ciertos adjetivos y demás nos ayudan mucho a entender cada parte. Sobre todo cuando nos pueden preguntar así directamente. ¿Cuál se considera una inteligencia mecánica? Y tú te quedas ahí, ostras, pues yo sé lo que es cada uno, pero no recuerdo haber leído lo de mecánico y pragmático para diferenciar. Pues básicamente es eso. Entonces se considera una inteligencia pragmática que se manifiesta fundamentalmente en tareas mentales complejas, semejante al software funcional. Vemos aquí también la diferencia con el de la fluida, que era el hardware. Entonces, el software funcional de la inteligencia y que puede medirse mediante tests que evalúan los conocimientos adquiridos a través de la interacción con el medio sociocultural. Metafóricamente, ¿qué representa? Un diamante pulido. ¿A partir de qué? Pues de las condiciones ambientales que se desarrolló. John Horn reformuló este modelo de GFGC de, recordar Cattell y Horn. Es muy importante recordar los autores. Bueno, eso ya creo que ya se intuye. Elaborando su propio modelo. John Horn coge y dice, vale, pues reformulo este modelo y elaboro mi propio modelo, el cual pues supone una integración de múltiples autores y paradigmas científicos. En concreto, lo que hace es integrar las leyes no genéticas del modelo de Spearman, el modelo de Cattell y los postulados del procesamiento de la información. Horn considera que la inteligencia se organiza funcionalmente de forma jerárquica. Entonces, de esta forma, el desarrollo de las funciones cognitivas más básicas, como el de atención auditiva, de atención visual, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, dan lugar a capacidades vinculadas a procesamiento asociativo. Y estas últimas posibilitan la aparición de la inteligencia fluida y cristalizada. Entonces, según su esquema de organización de las capacidades intelectuales, habría 10 factores de segundo orden, 10, que presentan pues influencias y relaciones entre ellos. Voy a dar un sorbito de agua, si no después me quedo seco. Entonces, vale, 10 factores de segundo orden que presentan influencia y relación entre ellos. Y 2 jerarquías. La jerarquía del desarrollo y la jerarquía del procesamiento de la información, las cuales siguen un curso que va desde los procesos cognitivos más simples o básicos hasta los más complejos y de mayor generalidad, situándose en la cúspide tanto la inteligencia fluida como la cristalizada. Finalmente, señalar que una de las principales diferencias entre estos dos modelos es que Horn considera que existen más factores de segundo orden y con distinto significado. Las principales aportaciones de estos autores pueden resumirse en los siguientes aspectos, que es el intento de integración de los modelos estructurales de la inteligencia, la aplicabilidad en el ámbito de la evaluación, al constituir tests relacionados con la inteligencia fluida y la cristalizada, utilidad en el ámbito neuropsicológico, presentación de un modelo evolutivo de la inteligencia e interés por los aspectos hereditarios relacionados con la inteligencia. Bien, como recordáis, en el esquema que vimos antes, no sé si os acordáis de por aquí. Hemos dado jerárquicos, puros, clásicos, Barth-Vernon, ¿no? Luego el mixto, que es el de Cattell y Horn, como habíamos acabado de dar ahora, el modelo de GFGC, el de fluida y cristalizada. Nos quedaría esto, ¿no? Porque es como que nos lo saltamos. Bueno, realmente no nos lo saltamos. Que nos iríamos a recientes integradores. Y aquí ya tenemos a Gustafson y a Carroll, ¿vale? Vamos para aquí y lo tenemos justo aquí. Jerarquías integradoras y después yo creo que incluso ya poco nos queda. Sí, mira, nos quedan como dos paginitas, por así decir. Vale, jerarquías integradoras más recientes, los modelos de Gustafson y de Carroll. Entonces se entiende por jerarquías integradoras aquellos modelos que han procurado integrar todos los modelos estructurales existentes en un modelo único. Entonces, por eso lo hemos dado al final, porque son los que integran un poquito todo lo que se dio, ¿no? De lo que ya existe, de los estructurales que ya existen. Entonces, modelo factorial jerárquico, Healy de Gustafson. Jan-Erik Gustafson contrastó los modelos de la estructura de la inteligencia más relevantes a partir del análisis factorial confirmatorio, el cual permite contrastar un modelo factorial determinado y comprobar si el modelo se ajusta a los datos empíricos. Tras estudiar qué estructura se ajustaba mejor a los datos empíricos, propuso el modelo factorial jerárquico Healy, que es una síntesis de los modelos de Thurston, Cattell y Horn y Vernon. El término Healy o Irelachil-Lisrel, que proviene de la estructura
jerárquica confirmada por Gustafsson y del programa estadístico empleado por sus investigaciones, en este caso LISREL. Entonces lo que hizo fue juntar el IRARCHIL con LISREL, que sería pues el programa estadístico que estaba empleando en sus investigaciones. Las principales conclusiones obtenidas por el autor son las siguientes, pues que las capacidades mentales se organizan en una estructura jerárquica con 3 niveles de diferente grado de generalidad. En la base se ubican los factores primarios, en el intermedio se confirma la presencia de 5 factores de segundo orden, los que concuerdan con Cattell y Horn, y en la cúspide se situaría el factor G, el que postuló Spearman, ¿no? Y concibe una clara correspondencia entre lo que sería el modelo de Vernon y el de Cattell y Horn. En concreto, identificaba el factor G con la influencia fluida, y además convergen los factores de segundo orden, que sería el verbal educativo y el mecánico espacial de Vernon, con la inteligencia fluida y la cristalizada de Cattell y Horn. Ya ves que van correlacionados todos. Ahora, modelo de los 3 estratos de Carroll. Importante, ¿vale? Esto. Bueno, vimos el del Illy, de Gustafsson, y ahora nos iríamos al de los 3 estratos. Modelo de los 3 estratos de Carroll. Pues el desarrollo del trabajo de Carroll, el discípulo de Thurston, tuvo lugar en 3 etapas. En primer lugar, recopiló investigaciones realizadas en universidades de todo el mundo. En segundo lugar, solo consideró aquellas investigaciones que reunieran unos requisitos mínimos: contar con muestras suficientemente amplias, mínimo 100 sujetos, y que estuvieran representados distintos grupos de edad. B. Ofrecer suficiente información acerca de la muestra y las variables consideradas. C. Contar con un número elevado de variables de rendimiento. Y D. Presentar la matriz de correlaciones, o que se pudiera acceder a la base de datos originales, Y finalmente reanalizó un total de 461 estudios utilizando pues un método uniforme para todos ellos, el análisis factorial exploratorio, importante. Ahora, los resultados de estas investigaciones les llevaron a formular su teoría de los 3 estratos, en el 97, que supone una extensión y expansión de teorías previas, y representa la síntesis final de la mayor parte de los modelos existentes. Gráficamente representa pues el mapa de todas las capacidades cognitivas de la inteligencia humana que se conocen o que se espera que existan. Se hallaron 2.272 factores de primer orden, 572 de segundo y 26 de tercero. Importante. Es importante el qué, diferenciar entre el orden en que se obtienen los factores y el estrato en que se ubican. El orden pues va a aludir a las operaciones factoriales realizadas para la obtención de los factores, y el estrato se va a referir al nivel absoluto de generalidad respecto pues a las demás capacidades que alcanza pues un factor con independencia del orden factorial alcanzado. Entonces, quedarse bien con el orden y el estrato. El orden, operaciones factoriales realizadas para obtención de los factores. Y el estrato sería pues el nivel absoluto de generalidad. Vemos aquí en los cuadros, en el cuadro 520, el modelo de estratos de Carroll, que acabamos de citar, de hecho. Vamos a volver a leerlo igualmente. Cuadro 520, modelo de 3 estratos de Carroll. El primer estrato es el más concreto o específico, que se incluye gran número de actitudes mentales primarias, que se asemejan pues a las actitudes primarias planteadas por Guilford. Algunos ejemplos son el conocimiento léxico, la amplitud de memoria, diferentes tipos de velocidad, perceptiva, de razonamiento, de lectura, etc. El segundo estrato correspondería pues a factores que presentan mayor grado de generalidad que los del primero. Estos factores se representan pues con el número 2, que ya indica la pertenencia al segundo estrato, y una letra pues relativa a la capacidad concreta. ¿Qué tenemos aquí? Pues inteligencia fluida 2F, capacidades que implican procesos intelectuales básicos y que permiten realizar tareas intelectuales libres en su mayor parte de conocimiento cultural. Inteligencia cristalizada 2C, capacidad relacionada con la adquisición de nuevos conocimientos que está vinculada al aprendizaje, la experiencia y la socialización. Después, memoria aprendizaje 2Y, capacidades implicadas en tareas que requieren aprendizaje y memorización. Ya veis que es bastante simple, simplemente hay que acordarse del nombre y ya está. Percepción visual 2V, capacidad referida a la percepción de formas y procesamiento sensorio-perceptivo visual. Percepción auditiva 2U, factores primarios vinculados a ¿qué? Teorías perceptivas del ámbito sensorial auditivo. Capacidad de recuperación 2R, capacidad relativa pues al rendimiento de un sujeto al realizar una tarea que requiere recordar información almacenada en la memoria.
Después, velocidad cognitiva 2S y rapidez de procesamiento 2T, pues dos capacidades relacionadas con las tareas que exigen una cierta rapidez en la actividad o en el rendimiento, o en el rendimiento cognitivo. Y por último, el tercer estrato, quiero decir, es el más general y se refiere pues a un único factor de inteligencia general, denominado 3G. O sea, lo sacamos bien, lo de 3G por tercer estrato. Y que se corresponde pues con el factor general, con el factor G, quiero decir, defendido por Spearman. Este factor está vinculado a la mayoría de factores de segundo orden, pero los mejor representados por este factor general son la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Luego, en el 4.5.19, y esto es interesante porque es la síntesis del libro de Carroll, de Capacidades Cognitivas Humanas. En su obra, la obra más famosa de Carroll, es de gran utilidad, tanto teórica como práctica. ¿Por qué? Porque facilita la elaboración de pruebas de evaluación, entre otros aspectos. Cooper resume las principales ideas y factores de este libro. Hay 3 tipos de capacidades de razonamiento: inductivo, deductivo y la necesaria pues, para la solución de problemas matemáticos. 5 factores de memoria: desarrollo, memoria asociativa, visual, de material significativo y de recuerdo libre. Luego, entre 5 y 8 factores de percepción visual, incluyendo la velocidad perceptiva, la capacidad espacial, la velocidad de cierre, flexibilidad de cierre y visualización. Luego, 12 factores auditivos, que incluyen la capacidad para escuchar sonidos débiles, recuerdos de tonos, etc. 9 factores vinculados a la velocidad con la que las ideas pueden ser generadas o expresadas. Una gran variedad de factores asociados con el uso del lenguaje. Diversos factores asociados al rendimiento escolar, conocimiento y habilidades sociales. Punto 2.2. Y ya acabamos el tema. Balance de las aportaciones de los modelos estructurales de inteligencia. ¿Qué tenemos? Pues, ¿qué representan los modelos estructurales para el estudio de la inteligencia? Diversos autores han dado respuesta a esta cuestión a partir de los distintos desarrollos alcanzados. El intento más exhaustivo de identificación de las dimensiones básicas de las habilidades cognitivas, la búsqueda de una estructura significativa e interpretable de carácter relativamente estable de las capacidades humanas, los modelos psicométricos, que serían valiosos en la formación de hipótesis, la contribución más importante al estudio de las diferencias individuales en inteligencia, instrumentos útiles para establecer las relaciones de la inteligencia, medida a través de los factores obtenidos, con variables de carácter empírico, como los procesos cognitivos, los biológicos o diferencias entre culturas. La orientación más clara hacia la clasificación, predicción y selección a partir del análisis de las diferencias individuales obtenidas, es decir, hacia la vertiente tecnológica o aplicada del conocimiento. Las principales críticas a estas teorías se pueden resumir en los siguientes puntos de Sánchez y Elvira. Entonces, quedémonos bien con estas críticas, ¿vale? Que algunas he visto dentro de examen, no es que sea algo que se pregunte mucho, pero bueno. Función meramente descriptiva, carácter latente y estático, criterios subjetivos de elaboración teórica, dificultad de falsación, carácter artificial de las investigaciones psicométricas y falta de atención a los contextos reales, carácter estrictamente cuantitativo, muy importante esto, carácter reduccionista de los procedimientos de evaluación y el escaso poder de la intervención. ¿Por qué? Porque no analizan procesos intervinientes, sino resultados finales, ¿sabéis? Entonces no permite elaborar estrategias efectivas para poder intervenir en donde sea necesario. ¿Por qué? Porque atienden al resultado final, al proceso elaborativo, no al poder de la intervención. En el 4.5.22 nos quedan unas conclusiones recientes de Horn sobre la estructura de la inteligencia en el 95. Existen factores comunes o generales que abarcan diferentes capacidades. A pesar de haberse desarrollado miles de tests, experimentos y paradigmas, existe una gran redundancia en cuanto al aspecto que evalúan. Comparten un gran porcentaje de varianza y, por tanto, un gran número de medidas de las capacidades humanas pueden ser descritas mediante un número relativamente pequeño de factores comunes. La inteligencia se organiza jerárquicamente. Esta propiedad es constatada por cientos de estudios referidos a las relaciones entre medidas de diferencias individuales en capacidades cognitivas humanas. Y luego se han encontrado 4 niveles de factores comunes dentro de la estructura jerárquica de la inteligencia. En concreto, más de 40 aptitudes mentales primarias resumen los aspectos comunes que evalúan los cientos de test que existen. Estas aptitudes mentales primarias no son totalmente independientes, y sus relaciones pueden resumirse en aproximadamente 10 factores de segundo orden. Asimismo, estos 10 factores tampoco son completamente independientes, y por ello, al extraer los aspectos que miden en común, se obtienen 2 factores comunes de tercer orden dentro de la jerarquía. Estos 2 factores también están relacionados positivamente, lo cual va a indicar la existencia de un factor común.
Vale, eso serían un poco las conclusiones recientes de Horn, ¿vale? Dentro de lo que es la estructura sobre la inteligencia. Pues ya terminamos el tema, así que en el próximo vídeo ya nos metemos con el tema 6. Mucho ánimo a todos y hasta la siguiente. Chao, chao.